Dios me los bendiga donde que ustedes se encuentren, los que nos miran por medio de este canal. Que el Señor me los bendiga grandemente a cada uno de ustedes. Les invito a ver este mensaje. Mamá, predica con tu ejemplo. ¿Cómo usted es una madre desordenada? Una madre que no tiene la moralidad. Usted no demuestra fidelidad. ¿Cómo usted va a ayudar a sus hijos? Si usted como madre no da el ejemplo. Usted es la madre y no ha mostrado fidelidad a Dios. ¿Con qué cara le va a decir a su hija? Tiene que ser fiel a Dios, tiene que ser una buena persona. Si usted no lo es, usted no tiene para dar. David le dio buenos materiales a sus hijos. Mejor dicho, a su hijo Salomón. Hijo, te estoy dejando oro, plata, piedras trabajadas, los buenos planos. No te estoy dejando al aire. No te estoy dando paja, madera polillada, fierro oxidado. Te estoy dando lo necesario para que te alcance y te sobre, para que seas exitoso, para que hagas una buena obra. ¿Qué material le estás dando a tus hijos? ¿Qué enseñanza le estás dando a tus hijos? ¿Qué ejemplo le estás dejando a tus hijos? Para viendo novelas, madre novelera, viendo programas televisivos que son basura. Ay, pastor, no habla así. Me equivoqué, perdóneme. Son estiércol. Eso no edifica. Eso no culturiza. Eso no da un entretenimiento sano. Eso contamina, envenena, arruina. Adorado sea Dios. Tu ejemplo como padre, un padre inconstante, un padre que sirve a Dios a medias, un padre que más afanado está por la plata, por el trabajo o por llegar a la casa, echarse a la cama, al colchón. No le está demostrando a sus hijos el ser fiel a Dios. Tú lo primero que tienes que ser es fiel a Dios. Cumplir tu deber con Dios. Hay quienes cumplen su deber con el ingeniero, con el jefe, con el manager, con el líder. Son muy cumplidores. Pero con el jefe, que te da la vida, que te da la existencia, haces un mal trabajo. Y a veces tú mismo eres exigente con otros. Puntualidad, eficiencia, rendimiento, responsabilidad. Si no lo reprendes, si no lo despides. ¿Y por qué tú no eres así con el jefe Jesucristo? Él también te dice responsabilidad, puntualidad, constancia, honestidad, un buen trabajo, una buena labor. Tus hijos te están mirando. Tus hijos van a seguir tu ejemplo. Adorado sea Dios. David ha preparado buenos materiales para sus hijos. ¿Dónde está el ejemplo, madre? ¿Dónde está el ejemplo de madre fiel? ¿Dónde está? Hay madres materializadas. Los hijos le siguen los pasos. Madres alteradas, gritonas. Los hijos le siguen los pasos. Padres que le gustan la pornografía. Los hijos le siguen los pasos. ¿Qué material le está dando a tus hijos? Qué triste que usted le dé unos materiales como ese padre que le dejó a su hijo una barca y el hijo se emocionó. Gracias, papá. Se subió a la barca y el hijo se va a hacer un viaje
Y a la barca le comenzó a entrar agua por todos lados. Y la barca se hundió y se ahogó su hijo. Y cuando se hizo el análisis, ¿por qué se hundió la barca? Estaba mal hecha, con malos materiales, mal construida. Y esa es la barca de que ese padre le dio a su hijo. ¿Qué barca le está dando a tu hija? ¿Qué barca le está dando a tu hijo? Y luego ese padre lloraba y gritaba y decía, ¡ah! Que grite más que Tarzán. Y el hijo está muerto. ¿Cuántos adoran a Dios? ¿Cuántos adoran al que vive? ¿Cuántos adoran al Eterno? ¿Cuántos adoran al Dios poderoso? ¿Cuántos adoran al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob? ¿Cuántos adoran al Rey de Reyes y Señor de Señores? ¿Cuántos dicen gloria a Dios, hermano? ¿Cuál es la barca que dejaste? Bendito sea el Señor. Vamos a leer, gloria a Dios, versículo 5 dice, al final, y David, antes de su muerte, hizo preparativos en gran abundancia. Hizo preparativos en gran abundancia. Hizo preparativos en gran abundancia. Para su familia, para su pueblo, para sus hijos, para sus nietos. Hizo preparativos. Para Dios. Es un legado que ha dejado. David decía, yo me voy a morir, pero ¿qué le voy a dejar a mi pueblo? ¿Qué le voy a dejar a la obra de Dios? ¿Qué le voy a dejar a mis hijos? ¿Qué le voy a dejar? Voy a dejar unas deudas horribles. Le voy a dejar problemas. ¿Qué le voy a dejar? Un país en ruina, una familia destruida. Voy a dejar al diablo metido en la casa. Porque hay padres lo que le van a dejar a sus hijos es eso. Al demonio metido en la casa. Al pecado metido en la casa. ¿Cuántos adoran a Dios? ¿Cuántos adoran al Rey de Reyes? ¿Cuántos adoran al Señor de Señores? Cristo vive. ¿Qué legado vamos a dejar? Si te mueres el día de hoy, ¿qué le dejarías a tus hijos? ¿Qué dejarías a tu familia? Adorado sea Dios. ¿Qué le dejarías? ¿Malos ejemplos? ¿Malos recuerdos? ¿Qué le dejarías? Hay padres que dicen, pastor, yo honestamente no tengo recursos económicos. Yo no le podría dejar ni una moneda, porque no tengo. Pero lo que sí le voy a dejar es lo más grande. Es el ejemplo de haber tenido una vida recta, una vida derecha, una vida con valores, una vida respetando la ley de Dios y respetando la ley de los hombres. Eso le voy a dejar. Los buenos recuerdos, el amor, la ayuda. Tus hijos se recordarán de eso. Bendito sea Dios. ¿Qué clase de persona eres? Pues cuando tú te mueras, tus hijos van a hacer un análisis. ¿Y cómo era mi mamá? ¿Cómo era mi papá? ¿Qué recuerdos tengo de mi papá? Así me recuerdo cuando llegaba borracho, cuando le pegaba a mi mamá. Eso es lo que recuerdo. ¿Qué recuerdas de tu mamá? Que me gritaba, me humillaba, me faltaba ver, se ponía a ver novelas, le gustaba mucho el chisme. Qué tristeza.
Una joven me dice, yo recuerdo que mi madre me llevaba a un parque y me decía, quédate aquí. Y se iba más allá del parque, se encontraba con un hombre y se besaba y se manoseaba. Y yo, pastor, era una niña y veía todo eso, que mi madre decía por allá, salía conmigo para que mi papá no sospeche. Pero en el parque me decía, hijita, quédate acá sentadita. Y ella se iba más allá, creía que yo no la veía, pero yo la estaba mirando. Y ahí se estaba tocando con un hombre que no era mi padre. Y luego venía mi mamá. Y yo era una niña y me daba cuenta que mi mamá estaba haciendo algo sucio. Ese es el recuerdo que tengo de mi madre, el recuerdo de mi padre. ¿Qué recuerdo tenemos, hermanos, de nuestros padres? Adorado sea Dios. Adorado sea Dios. Hay hijos que se les ha dado todo, todas las facilidades para que estudien. Hasta se les ha dejado recursos económicos. Se les ha dejado una casa, se les ha dejado un carro, se les ha dejado un negocio. Se les ha dejado buenos ejemplos. Se les ha enseñado a amar, valorar y respetar la ley de Dios. Se le ha dejado todo eso, pero no lo ha valorado y han vivido irresponsablemente, actuando viciosamente. Se dedican a la borrachera, se dedican hasta coquearse, consumir coca, se dedican a fornicar con las mujerzuelas, se dedican a hablar estupideces, no estudian, no trabajan, y si trabajan el dinero lo usan mal. Eso es lo que hacen. No respetan la ley de Dios. Una persona que no respeta la ley de Dios no tiene rumbo. ¿Cuántos padres no le han inculcado a sus hijos amar a Dios y respetar la ley de Dios? Y con el respeto, pero si usted no le ha enseñado a sus hijos a amar a Dios y respetar a Dios, tus hijos se van a comportar como perritos que no tienen rumbo. ¿Te has visto los perritos en la calle? Bueno, en este país, porque en otros países los perros todos tienen dueño. Pero acá te ves perritos en la calle que se meten donde sea, comen lo que sea, saltan, los patean, los escupen, tienen sexo con otras perritas que se encuentran en la esquina. Les pasa se mojan con la lluvia, se recalientan con el sol, no tienen rumbo. Y un hijo que no tiene la ley de Dios, no tiene rumbo. Por más que usted le deje dinero, le dé carros, camiones, empresas, es un ignorante, no tiene rumbo. Y con los recursos que tú le das, lo malgasta. Y cuando tú hablas con él, habla tontería, porque tú como padre no le diste los recursos, no le diste los planos, cómo debe de conducirse en la vida, qué debe de hacer para edificar, para tener una buena familia, un buen matrimonio, un buen hogar. Eso no te lo enseñan en ningún lugar, eso te lo enseña Dios. Esto se llama palabra de Dios, y esto es lo que usted tiene que enseñar a sus hijos. Esta es la herencia que deben de transmitirle a su familia. ¿Cuánto alaban a Dios? ¿Cuánto alaban al Señor? ¿Cuánto alaban al Rey de Reyes? ¿Cuánto adoran al Dios eterno? ¿Cuánto glorifican al Todopoderoso? David decía, yo me voy a morir, pero yo quiero que mi hijo sea un edificador.
que edifique. Lo primero que tiene que edificar como gobernante es una obra para Dios. Eso es lo primero, hacer una obra para Dios. ¿Me están escuchando? Y hacer un buen gobierno. Porque, hermano, David no era un tonto ni un ignorante. Él sabía que si él educaba al pueblo, el pueblo se iba a portar bien. Iban a ser trabajadores, buenos padres, buenos ciudadanos, buenos agricultores, buenos negociantes, y la nación iba a ser próspera. ¿Por qué el país está en ruina? ¿Por qué hay pobreza? Porque la gente es ignorante. Ignorante sobre todo ¿de qué? De la ley de Dios. Por eso que hacen mal su trabajo. Por eso que solo se dedican a robar. Por eso que son estafadores. Por eso si toman dinero, lo primero que hacen es emborracharse y gastarse el dinero y malgastarlo, abandonar su casa, sus hijos, porque son ignorantes. Reina la ignorancia. No se dan cuenta que se están destruyendo su familia, destruyendo sus hijos y destruyendo su nación. Pero si usted educa al pueblo, le enseña las leyes de Dios, le enseña a ser justo, le enseña a ser recto, le enseña a ser trabajador, le enseña a ser estudioso, le enseña a ser moral, le enseña a ser respetuoso, le enseña a ser perseverante, le enseña a ser valiente, le enseña a hacer el bien, a ser honesto, a ser cumplidor, a hacer una buena labor. Entonces, ¿sabe cuál es el resultado? Prosperidad. Prosperidad. Pero si el pueblo está lleno de ignorancia, lleno de borrachera, lleno de marihuana, lleno de pasta básica de cocaína, lleno de pornografía, lleno de necedades, no hay estudios, no estudian, no tienen una vida moral, bailando el perreo, y la jovencita bailando perreo, teniendo sexo con ropa en las discotecas, con cualquier hombre, todas borrachas. ¿Esa mujer en algo puede ayudar a su patria? ¿En algo puede ayudar a la sociedad? No, porque es ignorante. Una persona inteligente, entendida, no hace eso. Eso lo hace una persona ignorante, una persona necia, una persona idiota. Pero la ley de Dios, su objetivo es que uno se vuelva inteligente, se vuelva sabio, sepa administrar su dinero, sepa escoger con quién se va a casar, sepa, hermano, hacer lo mejor posible. Alabado sea Dios. Usted a veces ve gente en las iglesias que no avanzan en nada. ¿Sabe por qué es? Porque la enseñanza le entra por una oreja, se le va por la otra. Y la gente dice, pero si él es cristiano, ¿por qué está así? Si es cristiana, ¿por qué chismosa? Si él es cristiano, ¿por qué no avanza? ¿Por qué no mejora? Porque no obedece. Por eso que es así. Si ustedes, las madres, hubieran obedecido la ley de Dios, sus hogares estarían mucho mejor de lo que ahora están. Pero no obedecieron la ley de Dios, no recibieron los buenos materiales. Entonces el rey David dijo, yo quiero que mi hijo construya un templo para Dios. Eso va a hacer que el pueblo venga a la casa de Dios y que conozca la ley de Dios y que no sean ignorantes y que sepan qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es lo correcto, lo incorrecto, y van a tener un estándar de moralidad. ¿Y eso qué va a hacer? Que la nación prospere.
Pero una nación llena de borrachos, de adúlteros, de pornógrafos, de prostitutas, de mentirosos, esa nación no prospera, hermano. Esa nación se viene abajo. Esa nación se arruina, se cae. Si usted tiene al pueblo bien educado, bien formado, respetando la ley de Dios, usted ve ahora gente universitaria que no saben cuáles son los 10 mandamientos. Y son abogados, catedráticos de la universidad. Pregúntale, ¿cuáles son los 10 mandamientos de la ley de Dios? Bueno, no matará, no mentirá. ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Cuántos adoran a Dios? Por eso que miren los escándalos que hay en los políticos, los escándalos de los ministros, los escándalos de las autoridades, porque no tienen formación moral, hermano. No tienen formación moral. Y un país que no tiene formación moral, aunque tenga pozos petroleros, aunque tenga riqueza de toda clase, ese país no avanzará. Ese país está llamado al fracaso, porque está lleno de sinvergüenzas, de viciosos, de injustos, de explotadores, de tramposos. Por eso que para que un país se levante, primero tiene que respetar la ley de Dios. Entonces, David dice: mi hijo tiene que ser, cuando yo muera, un constructor. Tiene que ser un excelente gobernante. Le voy a dar todos los mejores materiales para que construya un gran templo. Gloria a Dios. Y por si acaso, ese templo no es como los templos que hay ahora, llena de serpientes, de víboras, de violadores de niños, de pastores adúlteros. No. En ese templo se iba a enseñar la ley de Dios. Gloria a Dios. Y el plan que había de hacer un templo que era como una universidad de moral, era como una escuela de principios, de valores. Eso iba a traer prosperidad al país, y así ocurrió. La historia muestra que la mejor etapa del pueblo de Israel fue durante el gobierno de Salomón. ¿Cuántos adoran a Dios? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Si Dios te habló por medio de este mensaje, no olvides compartir para la salvación de más almas. Que Dios te bendiga.